La primera vez que vi los muros de Jericó, sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Eran altos, impenetrables, tan gruesos que parecían desafiarnos con silencio de piedra. Ningún ejército hasta entonces había conseguido atravesarlos. Y sin embargo, allí estábamos, un pueblo cansado de vagar por el desierto, frente a la ciudad que se alzaba como una fortaleza imposible de conquistar. El sol caía implacable sobre nuestras cabezas, y cada mirada que dirigíamos hacia esas murallas nos recordaba lo pequeños que éramos en comparación. No teníamos arietes, no teníamos escaleras, no teníamos armas capaces de derribarlas. Teníamos algo distinto, algo que ni los reyes de Jericó podían comprender: la voz de Dios que nos había prometido la victoria. Esa noche apenas pude dormir. Las órdenes eran claras: marcharíamos alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día daríamos 7 vueltas. Nada de ataques, nada de violencia, solo pasos, trompetas y silencio. ¿Cómo podía una estrategia tan extraña derribar muros que habían resistido siglos? Al amanecer del primer día, sentí la tensión en el aire. Los habitantes de Jericó nos miraban desde lo alto, algunos con desprecio, otros con burla. Nosotros avanzábamos en fila, sacerdotes al frente tocando las trompetas, mientras el pueblo guardaba un silencio absoluto. Cada eco de nuestros pasos contra la tierra seca resonaba en mi pecho como un tambor invisible. Día tras día, el mismo ritual: marcha, trompetas, silencio, y cada noche la misma pregunta: ¿realmente caerán? Hasta que llegó el séptimo día, cuando el aire se cargó de un misterio indescriptible. Sabíamos que algo estaba por suceder, algo que marcaría la historia para siempre. Hay relatos que desafían la lógica, sucesos que no pueden explicarse con la fuerza humana ni con estrategias militares. Uno de esos relatos es la caída de los muros de Jericó. Una ciudad fortificada, protegida por murallas enormes, terminó cediendo no ante espadas ni lanzas, sino ante la obediencia, la fe y el poder de Dios manifestado de manera sobrenatural. Imagina estar allí, entre miles de hombres y mujeres que daban vueltas alrededor de aquellas murallas inexpugnables. El silencio era roto apenas por el sonido de las trompetas, y en los corazones se mezclaban la duda y la esperanza. Lo imposible estaba a punto de suceder, pero nadie podía anticipar la magnitud del milagro que presenciarían sus ojos. Esta historia no es un mito ni una leyenda. Es un hecho registrado en la Biblia, un testimonio eterno de cómo la fe, incluso en las circunstancias más absurdas, puede mover lo inamovible. Los muros de Jericó no cayeron por casualidad, cayeron porque un pueblo entero se atrevió a creer en lo que parecía impensable. Hoy te invito a caminar conmigo a través de este relato. Sentirás la tensión de cada paso, la burla de los enemigos, la incertidumbre de la espera y el estremecimiento del momento final, cuando las murallas se desplomaron con un estruendo que sacudió la tierra y los corazones. No es solo una historia antigua, es un recordatorio de que todavía hay muros en nuestras vidas que pueden caer si tenemos fe. Antes de comenzar, te animo a suscribirte a este canal Relatos de Fe, activar la campanita para no perderte ningún milagro narrado y dejar un comentario con tu ciudad y país para que juntos veamos cómo estas historias viajan por el mundo. Y si este relato te inspira, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien que necesite un recordatorio de que nada es imposible para Dios. El sol aún no había terminado de salir cuando llegamos a las cercanías de Jericó. Desde la distancia, la ciudad se levantaba como un gigante de piedra. Sus murallas parecían tocar el cielo, gruesas, imponentes, diseñadas para resistir cualquier ataque. Al verla, mi corazón se encogió.
No éramos un pueblo de guerreros entrenados, éramos peregrinos cansados tras 40 años en el desierto. ¿Cómo podríamos derribar semejante fortaleza? Los hombres murmuraban entre ellos, las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho, y yo mismo luchaba contra la sombra de la duda. Habíamos cruzado el Jordán milagrosamente, sí, pero aquello era distinto. Cruzar un río no se comparaba con conquistar la ciudad más fortificada de Canaán. Esa noche, reunidos alrededor de las hogueras, el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Fue entonces cuando Josué, nuestro líder, se levantó en medio del campamento. Su rostro estaba iluminado por la llama y su voz firme quebró el silencio. Jehová nos ha entregado la ciudad. No será por nuestras manos, sino por su poder. Marcharemos según lo que Él ha mandado. Nos miramos unos a otros. Marchar, dar vueltas alrededor de los muros. Era una orden que no encajaba en ninguna lógica militar. Sin embargo, en el fondo de nuestros corazones resonaba la convicción de que Dios había estado con nosotros hasta ese momento. Y si nos pedía algo tan extraño, era porque tenía un propósito mayor. Al amanecer, la primera procesión comenzó. Los sacerdotes marchaban al frente, llevando el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. Tras ellos, los hombres de guerra caminábamos en silencio, sin levantar la voz, mientras 7 trompetas de cuerno de carnero emitían un sonido grave que estremecía la tierra. Los habitantes de Jericó nos observaban desde lo alto de las murallas. Algunos gritaban insultos, otros se reían, burlándose de lo que parecía un desfile ridículo. Yo mismo podía sentir la vergüenza y la duda clavándose como espinas en mi pecho. ¿Era posible que nuestra obediencia silenciosa lograra algo contra aquellas piedras gigantescas? Terminamos la primera vuelta y regresamos al campamento sin un solo enfrentamiento. Los soldados de Jericó no lanzaron flechas, no intentaron detenernos. Parecía como si la ciudad estuviera tan segura de sus muros que no considerara necesario defenderse de nuestro espectáculo. Durante 6 días repetimos el mismo ritual. Cada mañana, al despuntar el sol, rodeábamos Jericó una vez, en completo silencio, con el sonido profundo de las trompetas marcando nuestro paso. Con cada vuelta, mi corazón se debatía entre la fe y la incredulidad. A veces me parecía un acto inútil, otras veces me convencía de que cada paso estaba cavando un golpe invisible contra aquellas murallas. En el 6.º día, mientras observaba la ciudad desde abajo, tuve una extraña sensación. No era visible a los ojos, pero era como si las murallas mismas comenzaran a temblar en lo profundo de sus cimientos. Algo en el aire había cambiado, una tensión invisible que nos mantenía expectantes. Esa noche, mientras el campamento dormía, me arrodillé en silencio y elevé una oración. No pedí armas ni fuerza, solo pedí fe, porque en mi interior comprendí que lo que estaba por suceder no dependería de espadas, sino de obediencia. Y al cerrar mis ojos, una certeza me inundó. Estábamos a un día de presenciar lo imposible. El amanecer del 7.º día tenía un aire distinto. El viento soplaba más fuerte, levantando polvo que se pegaba a la piel. Cada paso que daba hacia el punto de partida parecía más pesado que los anteriores, como si el destino mismo quisiera poner a prueba nuestra fe. Esa mañana nadie habló. El silencio era absoluto, como si hasta el aire contuviera la respiración. Josué caminaba al frente, firme, con el rostro iluminado por una certeza que contagiaba a los demás. En sus ojos no había duda, solo determinación. Hoy Jehová entregará la ciudad, nos había dicho la noche anterior. Sus palabras ardían en mi memoria como fuego imposible de apagar. La primera vuelta alrededor de Jericó fue igual a las anteriores.
Pasos lentos, trompetas que resonaban en la distancia, miradas burlonas desde lo alto de las murallas. Pero esta vez no volveríamos al campamento después de una vuelta. Esa era apenas la primera de 7. En la segunda vuelta, algunos de los soldados de Jericó empezaron a mostrarse inquietos. Sus gritos de burla fueron cambiando a murmullos nerviosos. Podía ver en sus ojos que ya no estaban tan seguros de la fortaleza de sus muros. Algo invisible comenzaba a inquietarlos. En la tercera vuelta, el sol estaba alto en el cielo y el calor se volvía insoportable. Mis pies dolían, mi garganta estaba seca, pero seguía marchando. Cada trompetazo sonaba más fuerte, como si el aire mismo vibrara con un poder desconocido. En la cuarta y quinta vuelta, mi corazón latía con fuerza desmedida. El cansancio era real, pero también lo era la sensación de que cada paso nos acercaba a un clímax inevitable. La ciudad parecía rodeada por una energía invisible, una tensión que se acumulaba como la tormenta antes del relámpago. En la sexta vuelta pude ver algo en los rostros de mis compañeros. Un brillo extraño, mezcla de temor y esperanza. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que el momento estaba cerca. Era como si una voz silenciosa nos susurrara a todos al mismo tiempo. Solo un poco más. Finalmente, comenzó la séptima vuelta. El sol ardía en lo más alto y el aire vibraba con un peso indescriptible. Cada paso parecía retumbar en el suelo como un tambor sagrado. Las trompetas sonaban más agudas, más largas, como si anunciaran no solo una victoria, sino el fin de una era. Cuando terminamos la séptima vuelta, Josué levantó su mano, y los sacerdotes hicieron sonar las trompetas con toda su fuerza. El sonido atravesó mis oídos como un trueno. Fue entonces cuando Josué gritó con voz poderosa: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». En ese instante, un rugido imposible retumbó en la tierra. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y los muros, aquellos muros que habían resistido por siglos, empezaron a estremecerse como si fueran de barro. Una sensación indescriptible me recorrió el cuerpo. Estábamos presenciando lo imposible. El milagro prometido estaba por cumplirse. El sonido de las trompetas aún resonaba cuando la tierra empezó a vibrar bajo mis pies. Era un temblor profundo, distinto a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo el suelo, era como si el aire mismo se desgarrara. Los muros de Jericó, firmes e imponentes, comenzaron a estremecerse como hojas agitadas por el viento. Los habitantes de la ciudad gritaban desde lo alto de las murallas. Algunos intentaban correr, otros se aferraban a las piedras como si pudieran detener lo inevitable. El pánico se extendió como fuego en campo seco, y nosotros, abajo, solo podíamos mirar con asombro lo que Dios estaba haciendo delante de nuestros ojos. Una grieta apareció en una de las torres. Apenas una línea delgada al principio, pero que creció en cuestión de segundos hasta partirla en dos. El estruendo era ensordecedor. Era como escuchar un trueno interminable que venía del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se rompería dentro de mi pecho. No levantamos espada, no lanzamos flecha alguna. Solo la obediencia y la fe habían provocado aquel derrumbe. Los muros de piedra, orgullosos y seguros, caían como si fueran de arena frente al mar. Una nube de polvo cubrió el horizonte mientras bloques enormes se desplomaban unos sobre otros. La ciudad temblaba entera, y con cada caída de piedra, un clamor de terror salía de Jericó. Nunca había presenciado un poder tan grande, tan absoluto. Era imposible dudar. Aquello era la mano de Dios. El suelo seguía vibrando, y el rugido de los muros cayendo parecía no terminar. Pero en medio de ese caos, yo sentí una paz inexplicable, como si una voz silenciosa me dijera:
Este es el cumplimiento de la promesa. Confiaste y ahora ves mi poder. Cuando finalmente el polvo comenzó a disiparse, lo que vimos nos dejó sin aliento. Las murallas que habían hecho de Jericó una fortaleza invencible yacían en ruinas, derribadas hasta los cimientos. Aquella ciudad inexpugnable estaba abierta de par en par, indefensa ante nosotros. Los soldados a mi lado comenzaron a gritar, no de guerra, sino de asombro y júbilo. El grito colectivo se mezcló con el estruendo final de las piedras cayendo, y el eco de aquella victoria sobrenatural se elevó hacia el cielo como una ofrenda de fe. Nunca olvidaré los rostros de mis compañeros. Algunos lloraban, otros reían con incredulidad, pero todos teníamos la certeza de que no éramos nosotros quienes habíamos vencido. Dios mismo había derribado los muros y nuestra única tarea había sido creer y obedecer. Allí, de pie entre las ruinas de lo imposible, comprendí que este milagro no era solo para conquistar una ciudad. Era una enseñanza eterna. Los muros más altos, los obstáculos más imposibles, caen cuando se enfrenta con fe. Y ese día, Jericó se convirtió en el testimonio vivo de que nada puede resistir al poder de Dios. Cuando el polvo se asentó y los últimos bloques de piedra terminaron de caer, Josué levantó su voz. «Avanzad, Jehová nos ha entregado la ciudad». Sus palabras fueron como fuego encendido en nuestros corazones. Por primera vez en días, nuestras espadas brillaron al sol, no para demostrar fuerza humana, sino como instrumentos de un juicio divino. Caminamos sobre lo que antes eran muros inquebrantables. El suelo estaba cubierto de rocas fragmentadas y polvo espeso. Nunca olvidaré la sensación de pisar aquellas piedras, como si cada paso recordara que la fe había hecho caer lo imposible. Los habitantes de Jericó corrían en todas direcciones, atrapados en un caos del que no podían escapar. Sus gritos resonaban entre las ruinas y el terror en sus rostros reflejaba que habían comprendido. No luchaban contra un ejército humano, sino contra el poder del Dios vivo. Pero en medio de aquella devastación, una promesa debía cumplirse. Recordé a Rahab, la mujer que nos había protegido cuando espías entraron en la ciudad. Josué había jurado que ella y su familia serían salvados. Busqué la señal en su casa, un cordón rojo colgando de la ventana. Ese hilo carmesí era como un faro en medio del caos. Nos dirigimos hacia su casa y encontramos a Rahab esperando, junto a su padre, su madre y sus hermanos. No mostraban miedo, sino esperanza. A pesar del estruendo alrededor, permanecían quietos, confiando en la palabra que les había sido dada. Esa fe fue su refugio. Entramos en la casa y los escoltamos fuera de la ciudad hacia un lugar seguro. Rahab no dejó de mirar atrás, pero en sus ojos no había lamento, sino gratitud. Ella comprendía que la misericordia de Dios la había alcanzado en el momento más oscuro. Mientras tanto, el resto de los hombres de guerra avanzaban por la ciudad en ruinas. El rugido de las trompetas aún vibraba en nuestros oídos, como un recordatorio de quién había ganado aquella batalla. No hubo necesidad de largas luchas. Jericó estaba rendida desde el momento en que sus muros cayeron. La victoria no era nuestra, sino del Señor. Lo sabíamos porque ningún esfuerzo humano podía haber logrado lo que presenciamos. Los muros no fueron derribados por espadas, sino por obediencia. Y esa obediencia nos abrió las puertas a la tierra que nos había sido prometida. Esa noche, mientras el fuego iluminaba lo que quedaba de Jericó, nos reunimos una vez más alrededor de Josué. Nadie se atrevía a hablar primero, pero en el silencio se sentía un peso sagrado. Habíamos sido testigos de un milagro que cambiaría la historia de nuestro pueblo para siempre. En mi interior entendí que Jericó no fue solo una ciudad conquistada, fue una lección grabada en piedra y polvo. Cuando Dios da una promesa,
Ningún muro, por más alto que sea, puede impedir su cumplimiento, y esa certeza me acompañaría el resto de mis días. Aquella noche, mientras descansábamos fuera de las ruinas de Jericó, el silencio era distinto. No había ya trompetas ni gritos de guerra, solo el crujir de las brasas en las hogueras y el murmullo de un pueblo que intentaba comprender lo que había vivido. Yo me quedé despierto largo rato mirando al cielo estrellado y pensando en lo que significaba haber visto con mis propios ojos el poder de Dios derribar muros imposibles. Recordé los años en el desierto, las pruebas, la sed y el hambre, las dudas y los miedos que tantas veces nos habían hecho vacilar. Y ahora, frente a una ciudad que parecía inexpugnable, Dios nos había mostrado que su promesa nunca falla. En ese instante, comprendí que cada dificultad había sido preparación para este momento. Josué caminaba entre nosotros, hablando con los hombres, alentando a quienes aún temblaban de asombro. No hablaba de victoria militar, sino de fidelidad divina. No fueron nuestras espadas, decía, fue la mano del Señor la que derribó los muros. Sus palabras se grabaron en mi corazón con la fuerza de un sello eterno. Mientras observaba los restos de la ciudad iluminados por la luna, pensé en los habitantes de Jericó. Su confianza estaba puesta en las piedras, en los muros altos y firmes. Nosotros, en cambio, no teníamos fortalezas de piedra, solo una promesa. Y esa promesa fue suficiente para abrirnos camino hacia la victoria. Rahab y su familia permanecían con nosotros, apartados del campamento principal. Sus rostros reflejaban una mezcla de dolor y gratitud. Habían perdido su ciudad, pero habían ganado la vida y la esperanza. Y yo entendí que así obra Dios. Arranca de raíz lo que parecía seguro para plantar algo nuevo, eterno y verdadero. La imagen de los muros derrumbándose volvía una y otra vez a mi mente. No era solo una ciudad destruida, era una lección visible de lo que ocurre cuando uno decide creer. Los obstáculos más altos, las barreras más imposibles, se quiebran cuando Dios ordena que caigan. En mi corazón sentí que Jericó no había sido solo una conquista territorial, era un mensaje para cada uno de nosotros. Confiar incluso cuando no entendemos, obedecer aunque la instrucción parezca extraña, marchar y esperar aunque nada cambie durante días. Porque en el momento exacto el Señor actúa. Esa certeza se convirtió en fuerza para el futuro. Sabíamos que aún quedaban batallas por pelear, tierras por conquistar, enemigos por enfrentar. Pero Jericó nos había enseñado que nuestra victoria nunca dependería del tamaño de nuestro ejército, sino de la grandeza de nuestro Dios. Antes de dormir, cerré los ojos y pensé en cómo contaría esta historia a mis hijos y nietos. No hablaría de estrategias militares, ni de armas, ni de gritos de guerra. Les contaría que estuve allí, que escuché el sonido de las trompetas, que vi las murallas caer y que ese día comprendí que no hay muro que pueda resistir la fe. Y mientras el sueño me vencía, sentí que Jericó no se había derrumbado solo para darnos una ciudad. Se había derrumbado para recordarnos, generación tras generación, que la fe abre caminos donde parece no haber salida y que cuando Dios promete, los muros más firmes no son nada más que polvo bajo sus pies. Así terminó la historia de Jericó, una ciudad que parecía invencible, pero que cayó sin que una sola espada tocara sus muros. No fue la fuerza humana la que abrió el camino, sino la obediencia y la fe en un Dios que cumple lo que promete. Ese día, las piedras que se desplomaron no fueron solo muros físicos, también se derrumbaron los límites de nuestra incredulidad, los miedos que nos paralizaban y las dudas que nos habían acompañado durante años. Jericó nos recuerda que todos enfrentamos murallas en nuestras vidas, problemas que parecen imposibles de superar, situaciones que nos encierran
y que nos hacen creer que no hay salida. Pero así como los muros de aquella ciudad cayeron, también los nuestros pueden derrumbarse cuando confiamos en la promesa divina y caminamos con perseverancia, aun cuando lo que hacemos parece no tener sentido. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una verdad viva. Nos invita a creer que lo imposible puede suceder, que ningún muro es demasiado alto y que ninguna barrera es demasiado fuerte cuando Dios está de nuestro lado. Jericó cayó, y con ello quedó grabado para siempre un mensaje eterno. La fe abre caminos donde los ojos humanos solo ven murallas.